¿Cuántos les gustan ver películas? A mí me gusta mucho ver películas y ahora veo puras películas de caricaturas, pero ya mis hijos están creciendo, ya empiezo a ver películas más normales. Y hay una película que me encanta, que yo creo muchos de ustedes la han visto. Es la película de Marley y yo. ¿La han visto? De un perrito, por ahí traigo una imagen. Es de un perrito que es un poquito desesperante. Yo no soy muy dado a tener animales y cuando vi esa película la empiezas a ver y te empieza a dar algún tipo de desesperación. Es un precioso labrador que llegó chiquito con ellos, con una pareja, hasta que crece a ser un perro de casi 40 kilogramos. Es un perro que destruye todo a su paso, pero en los días donde hay lluvia y tormenta, el perro enloquece, empieza a tirar todo lo que encuentra, empieza a correr, a ladrar por la ventana, tiraba las persianas, se aventaba contra las puertas, destrozaba todo. Y para hacerlo peor, ellos vivían en una zona donde los huracanes y las tormentas es algo común en la Florida. Entonces yo estaba viendo esta película y decía, ¡ay, que lo manden al cielo de los perritos!, ¿verdad? Qué desesperación de perrito, qué desesperación, todo destruye, todo se come, todo. Era un perro incorregible. Pero a lo largo de la película te empiezas a dar cuenta que es un perro que es imposible no amar. Le pido disculpa aquí a todos los amantes de animales, sé que hay varios por mi comentario, pero es un perro imposible de no amar. Cuando termina la película se muere, ya te la eché a perder, pero todos lloras y lloras tú por el perro. Ahí me tienen a mí llorando por el perro, pero como hombre, ¿verdad? Esos que lloras para adentro. Por un perro que me caía gordo porque todo destrozaba. ¿Cómo es que los amos amaban tanto a Marley? Hay una realidad. Marley tenía muchas fallas, pero también tenía muchas virtudes. Y me hace pensar mucho en la iglesia. Podemos conocer y aún identificar muchas fallas en la iglesia, pero la realidad es que es imposible no amar a la iglesia. Es imposible. La iglesia es algo que tenemos que amar. Quizá dentro de la iglesia hay decisiones con las que no estamos de acuerdo. Quizá hay gente dentro de la iglesia que nos frustra. Quizá hay cosas que suceden que pueden causar molestia a nuestra vida. Pero a pesar de todos los problemas, de todos los errores que hay dentro de las iglesias, es algo que debemos de amar. La iglesia la debemos de amar. Yo prácticamente toda mi vida he estado en un entorno de iglesia. Desde los 5 años mis padres entregaron su vida a Jesucristo y desde entonces empezaron a llevarme a mí a la iglesia. Y te soy honesto, muchas veces he tenido problemas porque he tenido prejuicios en contra de la iglesia. Ha habido situaciones que han afectado mi percepción de la iglesia y he terminado teniendo un prejuicio y rechazándola y diciendo, pues voy a ir a la iglesia, pero nada más voy a ir los domingos. Voy a ir a la iglesia, pero no me voy a involucrar porque ya me la sé lo que sucede. No me voy a meter mucho porque yo ya sé lo que pasa. Porque yo ya fui a ese baile y como le decimos a nuestros hijos cuando ellos van, yo ya fui y vine varias veces. Y es una realidad. Muchas veces tenemos esos prejuicios y tendemos a juzgar y a menospreciar a la iglesia de Cristo. Hoy yo te quiero hablar de la iglesia de Cristo. Hoy yo te quiero hablar de una pasión que Dios ha estado levantando en la vida de mi esposa y en la mía por la iglesia de Cristo. Por la iglesia de Cristo. La iglesia. En el Nuevo Testamento, la iglesia no era un lugar.
La iglesia eran las personas. La iglesia somos tú y yo. Somos las personas que conformamos la iglesia. La palabra iglesia se usó muy pocas veces en este concepto que te voy a hablar, con esta palabra en griego que es eclesia. Si me ayudan ahí con la pantalla, eclesia quiere decir los llamados del mundo en griego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia es la congregación, es la gente que ha sido llamada del mundo por Dios. Son los llamados del mundo. La iglesia la conformamos todos aquellos que Dios ha llamado y ha reunido en un lugar para caminar con una visión. En base a esto podemos decir que la iglesia es un grupo de personas que aman a Dios. Es decir, una sola persona no puede ser la iglesia. ¿Me explico? Tú solo no puedes decir es que yo soy la iglesia. La iglesia es la congregación de los que son llamados. Por eso el que dice es que yo no voy a la iglesia porque ahí son hipócritas, porque ahí hacen esto. Yo tengo mi relación con Dios y yo soy el que puede hacer la iglesia. Es una mentira. Porque la iglesia en base al Nuevo Testamento es el grupo de personas que Dios llamó y sacó del mundo con un propósito. Y cuando yo pensaba todo esto, yo llegué a una conclusión. La iglesia es una familia. Es una familia. Y mientras yo estudiaba acerca de Dios, de Jesucristo, yo entiendo, y yo creo que tú y yo sabemos que tú y yo tenemos un llamado bien claro: a amar lo que Dios ama. Tú y yo tenemos el llamado de amar lo que Dios ama. Tú puedes decir es que yo no creo en las iglesias, yo no creo y yo puedo estar solo y tener una buena relación con Dios. Y puedo decirte ok, pero tú y yo lo que sí estamos de acuerdo es que tú y yo fuimos llamados a una cosa: a amar lo que Dios ama. Y yo te quiero decir una cosa: Dios ama apasionadamente a la iglesia. Dios ama apasionadamente a la iglesia. Tú y yo fuimos llamados a amar la iglesia porque Dios ama a la iglesia. La plática de hoy se llama Yo amo lo que Dios ama. Y si Dios ama apasionadamente la iglesia, yo hoy quiero que tú salgas con la convicción de que tu llamado es amar lo que Dios ama. Y como Él ama a la iglesia, yo tengo que amar a la iglesia de Cristo. Yo la tengo que amar apasionadamente. Yo amo lo que Dios ama. De hecho, hay muchos que dicen sí, yo amo a la iglesia, y por eso conocen todas las iglesias de la ciudad. ¿Sabes? Eso no es amar la iglesia. Cuando Dios creó la iglesia, lo vemos en Hechos 2, la iglesia primitiva. Ahora mira, yo no vengo a ti y a hablarte de la iglesia y que digas, ay, viene enojado. No, así grito. Pero esto ya lo hablé yo en Amor y Verdad, porque creo que es una condición de la iglesia. La primera iglesia en Hechos 2, podemos ver ahí en el libro de Hechos cómo se formó la iglesia. Llegó el día de Pentecostés, llega el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo. Acto seguido, Pablo, ¿qué hace? Sale, yo creo, se sube a una piedra, toma un micrófono y empieza a predicar. ¿Y qué sucede? 3,000 son salvos. Ahí inicia la iglesia. Y dice el Hechos 2, si tú lo lees a partir del versículo 40, 41, empieza a hablar y empieza a decir, era la congregación, dice, y tenían todas las cosas en común. Se amaban, eran una comunidad, dice. ¿Qué quiere decir? Que gente desconocida de repente se hicieron una familia. Había problemas, tú lee el libro de Hechos y te vas a dar cuenta. Pero inicia la iglesia y se hacen una familia, una comunidad, a pesar de las diferencias o de las circunstancias que tenían. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Levanten su mano. ¿Cuántos de aquí no tienen hijos? Levanten su mano. ¿Cuántos de aquí han soñado, de los que no tienen hijos? Ay, el día que sea papá.
Levante la mano, no. Si se va a enojar tu esposo, no importa. Ahorita se arrepiente. Pero yo me acuerdo que cuando no tenía hijos, yo amaba la idea de tener hijos. Todos los que ya tienen me van a entender. Yo decía, ay, el día que tenga un niño y cuando la tenga aquí en mis brazos y la vea por primera, ay, y todo es así como que dices, ay, tener hijos es una idea increíble, es como un ideal precioso, ¿no es cierto? Pero llegó la mocosa y la primer noche no me dejó dormir. Y pasa el primer mes y yo con las ojeras hasta acá abajo. Mi esposa se quedaba dormida así una vez, ya de tan cansada, se quedó dormida y luego se despierta. La niña, la tiré y dormida fue y la dejó en la cuna. Se me acabó el ideal. Yo decía, ¿cuál bonito tener hijos? No es tan bonito. ¿Y lo que creen? Yo antes iba al restaurante y pagaba por dos, bien padre, 200 pesos. Los 5 quieren platillo. Los 5 comen. Ahora pago un dineral, ya ni voy a restaurantes. Qué bonito ideal, ¿verdad? Tener hijos. Ah, pero qué difícil tenerlos. No es lo mismo. No es lo mismo. Ay, un día ser pastor, qué padre. Ay, pero cuando ya estás aquí y te quieren morder. Es fácil amar un ideal, pero vivir y amar la realidad del ideal a veces no es tan fácil. La iglesia es algo que nació en el corazón de Dios. Efesios dice que Él hizo todo, o sea, su sacrificio, su sangre derramada en la cruz. Él hizo todo, ¿para qué? Dice Efesios 4, para beneficio ¿de quién? ¿De quién? De la iglesia. Fíjate qué impresionante todo esto. Dios no nos llamó a amar al ideal de la iglesia. Dios nos llamó a amar nuestra iglesia. Dios te llamó a amar. Fíjate esto que te estoy diciendo. A pan de vida. Ya iba a decir pan y gracia. A pan de vida. Dios te llamó a amar la iglesia, a tu iglesia. Sabes, yo amo a mi iglesia, yo amo a la iglesia de Cristo. Tu responsabilidad es amar a pan de vida de tal manera que estás expresando tu amor a Dios por el amor que expresas a la iglesia de Cristo. La iglesia no es un lugar de visitantes, es un lugar de hijos, de una casa donde viven, donde aman. Esa es la iglesia. Yo amo a la iglesia porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Fíjate, vamos a leer un poquito lo que dice Efesios de la iglesia y por qué yo amo a la iglesia. Efesios 5:25 dice así: para los maridos eso significa: ame a cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Y en ese versículo nos enfocamos de amar a las mujeres. Ahí está como me debes de amar y le pegan, ¿verdad? Y te tienes que entregar completo y no me das ni el control de la tele ni la tarjeta de pago. Y ahí dice, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que Dios, ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo una comparación gloriosa entre lo que Cristo hizo y lo que debemos de hacer nosotros. Lo que me queda aquí es que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Él, siendo Dios, se hizo carne y se entregó por la iglesia. ¿Para qué? Dice versículo 26: a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Lo hizo Cristo todo, porque tú y yo tenemos que llegar a ser una iglesia gloriosa. Dice, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. No, pues ya tronamos, ¿verdad? Pero es un proceso en el que estamos y ahorita vamos a hablar más de eso. Dice, será en cambio santa e intachable. No dice es, dice
será. Y luego dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra otra vez la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Imagínate la iglesia, cómo la ama y lo que pide de nosotros como los miembros de la iglesia. No es cualquier cosa el que seas parte de Pan de Vida. Dios tiene un propósito y tu primer responsabilidad es amar a la iglesia. ¿Sabes? Yo amo a mi iglesia porque aquí es un lugar donde se puede alabar a Dios libremente. Yo amo a mi iglesia porque aquí es un lugar donde se predica la palabra de Dios. Yo amo a mi iglesia porque mis hijos pueden correr libremente. Yo amo a mi iglesia porque es un lugar donde puedo servir. Yo amo a la iglesia porque es el lugar donde yo puedo levantar mis manos a Dios. Yo amo a la iglesia porque es donde tus hijos van a encontrar una pareja, donde van a encontrar amigos. Yo amo a la iglesia porque es mi comunidad, es donde Cristo se muestra a mí diariamente. Yo amo a la iglesia porque es el lugar donde yo soy lijado y perfeccionado para el día que llegue con Jesucristo. Yo amo a la iglesia. La pregunta es, ¿amas a la iglesia? ¿Amas a Pan de Vida? Porque mira, muchos dicen, no, yo amo a la iglesia de Cristo. Pero el amor se demuestra con hechos y se demuestra perteneciendo a la iglesia. Perteneciendo. Fíjate, por esto David, yo creo, escribió en Salmo 122: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, yo mientras meditaba en esto, me vino una revelación profunda. Y yo me imagino que David no estaba a las 11:10 diciendo, a la casa de Jehová iremos. Yo me imagino que el sábado, mientras planchaba su ropa para llegar antes que todos, él decía, mañana voy a estar en la casa de mi rey. ¿Qué tenemos los cristianos que podemos llegar temprano al trabajo, a la escuela, a otros compromisos? Es más, hasta ver a la suegra llegamos temprano. Pero a la iglesia algo sucede siempre. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 84 dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la vida en la casa de los perversos. ¿Sabes qué? Yo amo a la iglesia de Cristo. Yo amo a Pan de Vida. ¿Lo amas tú? Mi iglesia es una familia. Y sabes, como cualquier familia, no sé la tuya, pero la mía no es perfecta. Pero Jesús dio todo por esa familia imperfecta. Él dio su vida en una cruz, derramó cada gota de sangre, sufrió el rechazo del Padre, todo por amor a la iglesia. Todo por amor a la iglesia. Jesús Calvino, uno de los reformadores más importantes de la historia, dijo algunas frases increíbles y te las puse ahí. La primera que dijo: no puedes tener a Dios como tu padre cuando te rehusas a ser parte de la iglesia. Ahora, yo suavicé esa frase, si soy honesto. Eso no fue lo que dijo. Y por nuestro contexto romano católico lo hice, pero te lo voy a decir lo que él dijo. Dijo: tú no puedes tener a Dios como tu padre cuando te rehusas a tener a la iglesia como tu madre. Y decía Juan Calvino: si tu madre está en el hospital muriendo, tú no la vas a abandonar. Si está enferma, si le huele la boca, si te trató mal,
no la vas a abandonar porque es tu madre. ¿Por qué se nos hace tan fácil cuando algo te sucede en la iglesia decir, ay, aquí no hay amor, voy a buscar otra? ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido lo que es la iglesia de Cristo y lo que la iglesia es para Él. Otra frase que dijo: debemos preferir a la iglesia que a cualquier otro interés. Sí, habla del fútbol, mexicanos, al grito de guerra. Habla de muchas otras cosas que nos distraen. Habla de la importancia de la iglesia en lugar de irte a correr el maratón. Habla de la importancia de la iglesia en vez de meter tiempo extra, porque es para el bien de tu familia, cuando lo mejor que puedes hacer por tu familia es venir con ella y adorar al Señor juntos, sobre cualquier otro interés. Otra cosa que dijo él: la iglesia debe de ser nuestro lugar favorito. Eso debe de ser la iglesia, ¿sabes? Yo amo apasionadamente a la iglesia porque Dios la ama apasionadamente. Yo amo a Pan de Vida porque Dios lo ama apasionadamente. Pan de Vida es la iglesia de Cristo, es la expresión de la iglesia de Cristo en este lugar. Tu responsabilidad, si Dios te trajo aquí, es amarla, no criticarla y ver cuáles son sus defectos. Y si algo no te gusta, pues buscar otra. Al cabo hay 1500 iglesias en Ciudad Juárez. Hello. ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Qué tan importante debe de ser la iglesia para cualquier cristiano? Ahora, como yo les dije, yo también ya fui al baile varias veces y regresé hasta sin traje. En choninos regresé. Y varias veces. Sé que hay extremos en las iglesias. Sé que se ha abusado. Sé que se ha lastimado mucho al pueblo de Cristo. Lo sé. Sé que hay quienes quieren dominar todo lo que sucede en tu vida. Sé que hay extremos. Sé que también hay otros que dicen: es que no debes de ir a la iglesia, tú mismo puedes ser, tú puedes buscar a Dios, encontrarlo en su palabra. Y ambos son dos extremos en el espectro. Los que creen que la iglesia domina todo y los que no creen en la iglesia. Yo quiero decirte, ninguno de los dos es correcto. Ninguno. Porque la iglesia no es la autoridad absoluta. ¿Sabías eso? La iglesia está sujeta a la autoridad de la palabra de Dios. Así que si tú tienes una iglesia donde se predica la doctrina, y a veces me choca la palabra la sana doctrina, porque ellos mismos lo hacen para criticar. Pero sabes, donde se predica la palabra, donde tú puedes encontrar en la Biblia y decir: el pastor hoy predicó de esto, voy a estudiar yo también. Pero ¿sabes qué? La realidad es que muchos, que este es un paréntesis, no leemos la Biblia. Y por eso hay tanto abuso en las iglesias. Necesitamos aprender a ser cristianos que leemos la Biblia y que sabemos que su pastor está sujeto a la palabra de Dios. Y esa es la autoridad principal. Es lo que va a evitar los abusos en la iglesia. Porque tú puedes decirle: bueno, yo entiendo lo que usted me dice, debe de estar aquí. Pablo dijo: si aún un ángel se les aparece con otro mensaje distinto al que es el evangelio de Cristo, dice: denle una patada, córranlo, no es de Dios. La autoridad es esta, la palabra de Dios. Vamos a ver el fundamento de la iglesia. Está Jesús hablando con sus discípulos y Él les dice: bueno, ¿quién dice allá afuera que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces unos decían: no, pues Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Y vamos a ver qué les dijo Jesús en Mateo 16, 15 al 19. Dice: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús les preguntó. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Ahí le cambió el nombre de Simón a Pedro. Le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, vamos a aclarar algo ahí. No está diciendo que la roca va a ser Pedro. No está diciendo: Pedro, tú vas a ser la roca de la iglesia. No, Pedro fue el líder de la iglesia que se formó, o uno de los líderes. Le está diciendo: sobre la roca, que es la verdad que acabas de declarar, que Cristo, que yo soy el Hijo del Dios viviente, que yo soy Cristo. Sobre esa roca, sobre el fundamento de Jesús, del Evangelio, voy a edificar mi iglesia. Ahora, fíjate lo que dijo Jesús. Dijo: voy a edificar mi iglesia. El versículo dice: voy a edificar mi iglesia. No dijo: voy a intentar edificar la iglesia, a ver si se dejan que edifique la iglesia. Jesucristo está edificando su iglesia hoy en día, y la está preparando para ser una iglesia gloriosa, como leímos, una iglesia sin mancha y sin arruga. Él está preparando a su iglesia. Y quizá por andar botando de iglesia en iglesia, quizá por andar sin estar enfocado en la iglesia que Dios te quiere sembrar, no está siendo edificado para llegar a ser a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la autoridad sobre la iglesia. Increíble. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él dio su vida para poder salvarte a ti y salvarme a mí. Pero sabes, Él lo hizo para que juntos formemos su iglesia que Él está preparando, su novia. Él lo hizo para eso. Tú y yo somos su posesión, llamados a estar juntos, llamados a vivir en comunidad, en una comunidad que Él llamó mi iglesia. Cuando Él dice mi iglesia, Él te está diciendo: eres mi posesión, eres mío. Por eso es tan importante ser parte de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. La guía es su palabra. Pero la iglesia es una familia. ¿Sabías tú que tu vínculo con Dios es más fuerte que un vínculo familiar? Muchas veces no nos damos cuenta de esto, y te voy a explicar algo que Dios me habló fuertemente. Y en una ocasión Dios me dijo: tú a veces te preocupas más por tu familia natural, por Telma, por Mariana, por Jorge, por Josué, que son mis 3 hijos. Y sabes, ellos son lo más importante para mí terrenalmente. Yo me levanto cada día, yo trabajo, yo hago lo que hago porque yo tengo que suplir para ellos sus necesidades. Si alguien quisiera hacerles daño, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos, porque son importantísimos para mí, son valiosísimos, son un tesoro los 4 que el Señor me dio, mi esposa y mis 3 hijos. Y Dios me decía: sí es importante tu familia natural, pero ¿te has puesto a pensar que tu familia natural va a ser temporal? Pero tu familia espiritual va a ser eterna. Y a veces, no estoy diciendo con esto de que ya no le pongas atención a tu familia, pero a veces descuidamos la familia de Cristo, la familia eterna, por preferir a nuestra familia terrenal. Y como que a mí se me hace un error si vas a pasar una eternidad con ellos. ¿Sabes qué es lo que quiere hacer Dios? Que tú entiendas: yo soy lo más importante. Yo tomo mi familia terrenal y la meto a la familia eterna, que es la de Cristo. Porque entonces quiere decir que vamos a ser parte de la familia eterna de Cristo. Dejemos de darle tanto valor y de quitarle valor a la iglesia como si fuera simplemente el lugar que vas los domingos,
como si el diezmo fuera una limosna que le estás dando. ¿Sabes? La Biblia habla de dar alegremente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes lo que es la iglesia, tú desde que te pagan apartas el 10%. Y ahorita que hablaban del salario bruto, no dices, ay no, qué cargados, ¿qué hará el pastor con el dinero? No, pues es que llegarías y dirías, y aquí está lo que le voy a dar a mi familia, para que la iglesia pueda seguir creciendo, para que muchos otros puedan conocer de Cristo. Tu familia es temporal, pero tu familia espiritual es eterna. El plan de Dios es tomar tu familia natural y hacerla parte de una familia superior, la familia de Dios. Dejemos de vivir por nuestra familia terrenal y ocupémonos en meterla en esta familia eterna que realmente va a traer frutos sobre nuestra vida. Porque hay una realidad: como familia no solo estamos unidos a Dios, sino que estamos unidos uno con otro. Pan de Vida es parte de la familia de Dios, y Dios ama a su iglesia. Él la ama de verdad. Oremos para que cada día haya más gente que se una a esta familia. Sabes, hay lugares vacíos ahí a tu alrededor, poquitos, gracias a Dios, pero ahí va un vecino tuyo, un familiar tuyo, que necesita ser parte de la familia de Dios. Y quizá hoy estás aquí, vivimos en una ciudad grande, donde hay mucha gente que vive y viene y se siente sola en una ciudad tan grande. Yo quiero decirte, la iglesia, Pan de Vida, es una familia. Es parte de la familia de Dios. Yo quiero decirte, si tú estás aquí, te has sentido solo, tú eres parte de la familia espiritual más grande que existe, de la familia más poderosa, con el patriarca más poderoso, el creador del universo. No tienes por qué sentirte solo. Cuando tú eres parte de la comunidad de la familia, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Él es tu Padre y Él tiene cuidado de ti. ¿Y cómo te lo va a demostrar? Por medio de tus hermanos. Involúcrate en la iglesia, sé parte de los grupos, sé parte del discipulado, sé parte de todo lo que están haciendo aquí, porque es para tu bendición. Y eso es ser parte de la iglesia, no venir los domingos nada más. Dios no llamó iglesias domingueras, Dios nos llamó como iglesias que podemos avanzar. Cuando yo pienso en el valor de la iglesia, ponme una foto que tengo ahí de un balón de fútbol, nada más un balón. Si yo tuviera aquí un balón de fútbol, te lo puedo mostrar. Tengo ese balón de fútbol y voy a hacer una subasta por ese balón. ¿Cuánto me dan por ese balón? ¿Quién me dice? ¿Cuánto? 100 pesos. ¿Quién da más de 100 pesos? Ya le hicimos porque costaban 70. ¿Alguien más que me dé más de 100? Órale, vendido. Un balón pues puede costar 100, 80 pesos, 120 pesos. La realidad es que pues es un balón que lo consigues en cualquier tienda. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera, sabes, ese balón, ponme la que sigue, fue con el que Messi metió el gol en la Champions hace 2 o 3 años que la ganó? Y ese balón lo firmó Messi y se lo quiere regalar a Omar. ¿Qué valor tendría si ese balón fuera o de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores del mundo, o de Messi, el mejor del mundo? ¿Qué valor tendría ese balón si yo te dijera, voy a hacer una subasta de ese balón? Habría gente que estaría dispuesta a pagar miles de dólares. Yo creo que se podría ir a miles de dólares fácilmente, porque un tipo, jugador de fútbol, sudó sobre esa pelota, metió un gol y puso su nombre mal escrito sobre una pelota. Imagínate el valor de la iglesia de Cristo, que Dios la consideró tan valiosa
que dio su sangre de su Hijo Jesús por ella. ¿Qué valor tiene la iglesia? Tiene el valor más grande que pudiera tener cualquier cosa, ni aunque lo hubiera firmado cualquier tipo, por famoso que fuera. El Rey de Reyes dio su vida y la consideró que valía la pena dar todo por esa iglesia. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el valor de la iglesia sobrepasa cualquier cosa que tú puedas considerar de valor, porque Cristo la consideró tan valiosa que dio todo por ella. Así de valiosa es la iglesia, así de valiosa es ella, porque Jesucristo dio su sangre, le pertenece a Dios, es su novia personal. Es su novia. Tú y yo podemos hablar de la iglesia a la ligera. Tú y yo podemos hasta criticarla en casa donde nadie nos escucha, o con el grupo de personas que son nuestros más amigos. Podemos criticar a la iglesia, a su liderazgo, a su pastorado. Podemos criticar al grupo de la alabanza, podemos criticar a quien tú quieras. Y no solo hablo de esta iglesia, podemos criticar cualquier otra iglesia. Pero yo quiero que entiendas, cada una de esas personas e iglesias de las que estás hablando, Cristo las consideró tan valiosas como para dar su sangre por ellas. ¿Sabes qué debe de hacer eso? Que te calles la boca. Y sabes, yo sé que hay momentos donde hay momentos de levantar la mano en la iglesia y hablar, pero debemos de hacerlo como lo hizo Jeremías en la Biblia. Jeremías dice que lo hizo con lágrimas en sus ojos y con un dolor genuino y la intención de bendecir a la iglesia y con las personas correctas. Ahora, yo no te estoy hablando de esto porque Omar me dijo, oh, es que no hagan novelas, luego somos buenos los mexicanos. Yo no he hablado nada con Omar, pero sabes, cuando yo prediqué esto en la iglesia, estaba un líder de otra iglesia en mi iglesia. Se fue saliendo porque es familiar de una persona y había algún evento familiar. Saliendo se fueron a casa de él y ¿sabes qué comentaron? Hoy lo que predicó el pastor está sucediendo en mi iglesia. Y te aseguro que como Satanás odia la iglesia, está sucediendo en la mayoría, si no es que en todas las iglesias. Satanás quiere destruir la iglesia. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Lastimando a sus pastores, lastimando a sus líderes. ¿Por medio de qué? De la crítica, del chisme. Leí una historia de un hombre, un escritor famoso, que dice que cuando él tenía 15 años iba con su hermano mayor en un carro, en una carretera, y el hermano tenía una novia y ya se iba a casar con ella. Creo que iban camino a la boda. Y van en el camino y el hermano menor se arma de valor y voltea con el hermano y le dice, mira, yo te voy a decir 3 verdades de tu novia porque ya no aguanto. Y le suelta y le avienta 3 cosas que él tiene en contra de la novia. El muchacho va manejando, se orilla, apaga el motor, voltea y le da 3 golpes a su hermano. Y le dice, no vuelvas a hablar mal de mi novia porque es mía y así la quiero. ¿Sabes qué sentía el Espíritu Santo decirme? No vuelvas a hablar mal de la iglesia porque es mía y yo consideré suficiente valor en ella como para dar todo por ella. Yo no me animaría a pararme con cualquiera de ustedes y empezar a hablar mal de tu esposa. Hombres que están aquí, si yo me parara y te dije, no, es que tu esposa hace esto y no, y está mal, y mira esta, mira cómo se porta y mira qué hace, ¿cómo me verías a mí? A lo mejor estaría ya 3 metros bajo tierra, ¿verdad? Si me atreviera a hacerlo con alguno de ustedes. Me golpearían, que enojarías, tendrías el derecho de hacer muchas cosas. ¿Qué nos hace pensar que Dios no se enoja cuando nosotros hablamos mal de su iglesia? ¿Qué nos hace pensar que Dios no se molesta cuando ofendemos a la iglesia, a su novia, al cuerpo de Cristo? Si hoy quiero que entiendas algo, es lo valiosa que es la iglesia para Él y que no podemos lastimarla más.
Sabes, me enoja y lo hicieron algunos de la iglesia también. Pero hace unos meses una iglesia pusieron un video en internet del Despacito. ¿Lo vieron? Una canción secular, y una iglesia hizo una versión cristiana tenía una reunión de líderes y era como de juego. La subieron a internet y empezaron todos a atacarla. ¿Cómo es posible que la iglesia está profanada? Pero ¿sabes quiénes eran los que atacaban la iglesia? No eran los satánicos, no era la gente que odiaba a la iglesia. ¿Sabes quiénes eran los que hicieron viral ese video? La iglesia de Cristo. Nosotros mismos disparándonos unos al otro, al que puedo estar o no de acuerdo. Puedo estar de acuerdo con métodos, formas, o no estar de acuerdo. Tengo el derecho. Pero sabes, de ahí a que yo vaya y le dispare a un hermano que está herido, eso es no amar a la iglesia y no respetar y no amar lo que Dios ama. Yo te quiero decir una cosa: debemos amarnos, cuidarnos, respetarnos como la iglesia de Cristo. Recuerda el gran precio que Él pagó por su iglesia. Él pagó la cruz por su iglesia. Él la consideró digna de derramar cada gota de sangre por ella. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está edificando su iglesia y Jesucristo es la piedra angular. Tú y yo somos esas piedras vivas que Él está utilizando para edificar la iglesia. Él la está edificando, Él la está conformando. Hay un versículo, dice que fuimos escogidos cuidadosamente. Sabes, tú no estás aquí por casualidad. Sabes, el estar edificando quiere decir que Él está levantando la pared contigo y conmigo. Está levantando con el área que les tocó a ustedes aquí en Pan de Vida. Él está edificando su iglesia. ¿Y sabes qué es eso? Muchos de nosotros nos negamos a ser parte de la iglesia y hay huecos en la pared que fueron creados exactamente con tus talentos, con tus habilidades, con las habilidades de Lenny, de Omar, de Chepino, y ellos van en esa pared específicamente. Pero a veces nos negamos. Sabes, la iglesia es algo que Dios está edificando a base de pecadores redimidos por su gracia. Y a veces creemos que la iglesia está creada a base de gente perfecta que ya no se equivoca. Pero la realidad es que Dios está edificando su iglesia a base de pecadores redimidos por su gracia. ¿Qué te dice eso? Que la iglesia no es un trabajo terminado. La iglesia es una obra en proceso. Y si es una obra en proceso, ¿por qué queremos que esté perfecta? Yo estoy haciendo unos baños en la iglesia. Si me ayudas, Richie. Yo estoy haciendo unos baños en la iglesia y tenemos más de un mes construyéndolos. Y me acuerdo que llegamos y primero tuvieron que escarbar para meter toda la tubería. Y las primeras 3 semanas yo llegaba con el albañil y le decía: pues ¿cuándo voy a ver algo? Le digo, póngale un bloquecito, algo. Después de un mes empezó a poner los bloques y puso el techo y le decía: pero se ve regacho. Pues me dice: no, pues es que es una obra en proceso, me dice. Y cuando estaba yo estudiando esto, Dios me dijo: a veces la iglesia no se ve tan guay, porque somos una obra en proceso. Somos pecadores redimidos que estamos encontrando a Cristo y Él nos está llevando cada vez más a ser más como Él. ¿Sabes cómo vas a llegar a ser más como Él? Con tu trato con tu familia. Porque hay tías con las que te tienes que aguantar, ¿no es cierto? A tu abuelita la tienes que aguantar si a veces se le va la onda. No se crean, las abuelitas las amamos. Pero ¿verdad que la familia no es perfecta? La iglesia es una obra en construcción. Es como una obra negra. Es un edificio que todavía no está terminado. Debemos de entender que la iglesia es la asamblea de Dios, pecadores redimidos, pecadores en un proceso de santificación. Te lo voy a poner en palabras juareñas sencillas.
Todos aquí nos equivocamos. En esta iglesia y en la mía y en la que tú quieras, en Vino Nuevo, en El Olivo, en Linaje Bendito, Linaje Real, la iglesia que quieras, todos son una obra en proceso. Y todos nos equivocamos y la regamos, y a veces metemos las cuatro, y a veces andamos de genio. Y te voy a decir otro secreto más fuerte: tu pastor es una obra en proceso. Porque a veces creen que el pastor ya terminó. Pues no tendrían pastor aquí en la tierra. De acuerdo a la Biblia, ya estaría en el cielo. Yo sé que está cercano, pero no a que te vayas con el Señor. Pero a veces queremos, no, es que los servidores no me tratan bien. Es que me recibió el pastor, pasó de largo y no me saludó. No hay amor en la iglesia. ¿Sabes? A veces el pastor también viene enojado. A veces el pastor también se siente mal un día. Es más, un día se peleó con la esposa. Pues ni que fuera de otro planeta para no hacerlo, ¿no? Yo sé que Karinita es como impeleable, pero debemos de entender, la iglesia es como un hospital. La iglesia no es un trabajo terminado. La iglesia es un hospital para pecadores. Y la realidad es que muchos están en cuidados intensivos. Y a veces esperamos perfección de la iglesia, y cuando no la vemos, nos sentimos con el derecho de quitarle el valor que Dios le dio, de criticarla y de botarla. ¿Sabes? Yo he estado a lo largo de mi vida en 4 iglesias. La de niño no recuerdo mucho, era en un pueblo llamado La Perla, allá por Camargo. Un pueblo fantasma ahorita. Pero mi segunda iglesia fue una iglesia de Asambleas de Dios, el Templo Cristiano Emanuel. Yo amé mi iglesia. Ahí conocí de Dios. Dios levantó jóvenes mayores que yo que me enseñaron a Jesús. Después, a los 18 años, yo llegué a Ciudad Juárez y llegué a Vino Nuevo, y yo amé mi iglesia. Estuve 18 años, casi 19, y yo te puedo decir, yo amé Vino Nuevo. Yo amo Vino Nuevo. Y lo amé porque es el cuerpo de Cristo. Yo me iba a ir a Estados Unidos a trabajar porque me dieron visa, era el sueño que siempre había querido. Pero ¿sabes por qué no me fui? Porque dije, no voy a encontrar otra iglesia como la iglesia que amo. Y a lo mejor si hubiera habido, pero yo amaba Vino Nuevo. Yo amo Vino Nuevo. Y Dios puso el tiempo y salí de Vino Nuevo. Y ahorita pastoreo una iglesia, y yo te puedo decir, yo amo la iglesia, porque los lugares donde Dios me ha puesto, yo los he amado y he dado todo. Ha habido errores, ha habido circunstancias, pero yo sigo amando a la iglesia de Cristo. No importa de dónde vengas, si Dios te trajo aquí, ama la iglesia, ámala. Efesios 2:20 nos da una promesa increíble. Dice, juntos, di conmigo, juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La piedra principal es Cristo Jesús. Dice, estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Si tú no haces tu parte, tú no estás siendo parte de lo que ya fuiste escogido cuidadosamente. Por eso estás aquí. ¿Sabes? Este es tu lugar. Siémbrate, sé parte, ocupa el lugar que te corresponde. Deja de venir y no venir. Ama la iglesia. Tu actitud para con la iglesia es muy importante. Y yo quiero, yo quiero terminar con esta ilustración.
La iglesia es como un barco antiguo. ¿Has visto esos barcos como el Titanic? Pero ese no, porque se hundió. Pero la iglesia es como uno de esos barcos de vapor inmensos. Y en esos barcos había dos clases de personas que iban. Y en la iglesia hay dos clases de personas. Para muchos, la experiencia en ese barco, en la iglesia, es la experiencia de un pasajero, de un turista. Y hay un área dedicada para los turistas. Hay restaurantes, albercas, hay gente que los sirve, hay gente que está con ellos para ver cada necesidad que tienen, porque es un viaje de placer. Es un viaje de placer. Su experiencia en el barco está determinada y ellos deciden si les va bien o les va mal por la manera en que los sirvieron en el barco. Qué tan satisfecho quedaste de tu viaje depende de la experiencia de los que te sirvieron a ti. Es como cuando tú vas a un restaurante, puedes quejar porque el mesero no te atendió bien, porque la comida llegó fría. Y en ese restaurante, este barco que es la iglesia, a veces muchos están en el restaurante y están quejándose porque son turistas en la iglesia. No, es que no me trataron bien. Mira el mesero. Y luego el mesero, pues es que ni me dice qué quiere. Pues adivine, ¿para qué vine aquí? Así somos en la iglesia. Nadie se me acerca, y cuando se te acerca alguien, tienes la cara así desencajada. Y decimos, pues que me adivine. Es más, no quiero hablar con usted, quiero hablar con el capitán. Tráiganme al pastor. Con él sí voy a hablar. Pero es que a mí me encargaron que lo atendiera. No, yo nomás hablo con el pastor. Así es la iglesia. Soy pastor, no he de saber. Porque muchos tenemos una experiencia como si fuera un paseo, como si fueran tus vacaciones, donde te tienen que venir y atender como mi rey. Ay, a ver qué tiene. Y hace calor y dejan de venir a la iglesia. Hace frío y no, pues es que hay otra iglesia que tiene aire y que se nos olvida lo que es la iglesia. Pero sabes, hay otros que han tomado el viaje en ese barco no como un paseo, sino porque aman al barco y saben que ese barco tiene que llegar a un propósito que el capitán ha trazado perfectamente bien. Y todos los demás que no se subieron de turistas están en las partes de abajo donde hace calor, donde están en el sol cuidando carros, a lo mejor donde están trabajando con niños pequeños que se hacen y hacen cosas indebidas. Y todos ellos están ahí trabajando como los que están en las calderas, agarrando carbón y echándolo al fuego para que el barco siga avanzando. ¿Sabes qué es lo triste? Que los que toman esa actitud a veces son los menos. Todos ustedes que están aquí ya deberíamos de estar en las calderas viendo cómo le vamos a hacer para que el barco avance a mayor velocidad. Es tiempo que dejes de ser un turista en la iglesia. Es tiempo de que valores lo que Cristo valoró, suficiente para dar cada gota de sangre. Es tiempo que empieces a honrar a la iglesia con tu servicio. Es tiempo que empieces a honrar a tus pastores. Es tiempo que empieces a amar a cada persona, a cada líder que Dios ha levantado en este lugar. Es tiempo que comiences a trabajar en las calderas. Y algunos de ustedes van a tener que agarrar el delantal y meserear y ver qué es lo que tiene uno nuevo. Pero es tiempo que dejemos de ser quienes se pasean como turistas y comencemos a trabajar en las calderas. ¿Sabes qué empezaron a poner en la iglesia? Hashtag yo amo las calderas. Y sabes, yo amo las calderas. Yo vivo por las calderas, porque ahí es donde me va a permitir avanzar a donde queremos llegar. Esta iglesia te necesita. No te necesita criticando a la novia de Cristo o las decisiones que se toman. Te necesita por primera vez trabajando. ¿Sabes? Hay muchos ofendidos con la iglesia que le echan la culpa de cosas que les pasaron en el pasado,
situaciones que vivieron, pero ellos han abrazado ese dolor y lo han hecho su vida. Yo he pasado situaciones muy difíciles en la iglesia también, pero yo decidí entender, es Cristo trabajando en mí, no tiene nada que ver con ellos. Yo necesitaba ese trato, yo necesitaba crecer, yo necesitaba cambiar, yo necesitaba ser diferente. Y entonces yo entiendo, la iglesia no tiene la culpa, la gente que a veces es inmadura no tiene la culpa. Dios está tratando conmigo, yo sigo avanzando. Como disfruto las calderas. Yo te quiero invitar esta tarde y te quiero preguntar, ¿qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Qué tan importante es Pan de Vida para ti? ¿Amas Pan de Vida? ¿Lo amas a tal manera que estás dispuesto a veces a dar más de tu tiempo, de tu talento, de tu dinero? ¿Lo amas lo suficiente? Yo hoy te quiero invitar a luchar por Pan de Vida, por cerrar bocas, por no ser parte de la crítica. Y sabes, como te dije, nadie me dijo nada, simplemente que Satanás trabaja igual en todos lados y ha destruido muchas iglesias por medio de la crítica. Hoy te quiero invitar a que te enamores de Pan de Vida. Enamórate de Pan de Vida, que tú puedas decir: yo amo lo que Dios ama. Yo amo mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Hoy yo te quiero invitar a que valores tu iglesia, a que a pesar de los errores que puedas ver, dejes de apuntarlos y empieces a hacer algo para trabajar y levantar las manos de tus pastores. Yo amo a mi iglesia. ¿Tú amas a tu iglesia? ¿Por qué no cierras un momento tus ojos?